Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de las 7 palabras de hoy, viernes 10 de abril, y vamos a iniciar con un preludio. Bien, hermanos, continuamos con una oración de invocación. Cerramos nuestros ojos. Nuestro buen Dios, en esta hora te damos gracias porque nos permite celebrar este culto. Le pedimos a usted que sea de su agrado y que bendiga, Señor, a todo su pueblo, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la lectura del Salmo 31. Salmo 31, la palabra de Dios dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias.
No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas. Su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra oración de intersección, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, delante de ti estamos, clamando por tu misericordia y por tu amor a los necesitados. Te pedimos, Señor, que estés en cada familia que está en sus hogares el día de hoy, celebrando este culto y diciéndote, Padre, ten misericordia de nosotros. De cada uno de los habitantes de ese hogar, te pedimos y clamamos, Señor, porque tú derrames paz y gozo. Clamamos a ti, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos, fortaleciendo su fe en la esperanza, Señor, de que habrá días mejores. Clamamos, Señor, ante las situaciones económicas que vive nuestro país, que no falte el alimento en sus hogares, que tú fortalezcas a través de las actividades, a través de los recursos, Señor, que tú has provisto en su momento, que mis hermanos tengan el alimento día con día, pero también la bendición y la esperanza de que habrá momentos mejores delante de ti. Guárdalos con poder y gracia. Y clamamos también, Señor, porque tu paz esté con sus corazones, pero también el deseo de dar un testimonio de ser hijos de Dios ante sus familiares para que te conozcan. Bendícenos, Señor, a tal manera que seamos esa luz, pero también seamos la sal de una sociedad corrompida. Clamamos a ti, Señor, porque tú estés en cada uno de mis hermanos, pues sabemos que de ti viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendiciendo cada hogar, pero también de las familias que nos rodean en estas colonias alrededor de tu iglesia Filadelfia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo ponemos nuestra oración delante de ti, en el clamor por cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora continuamos con la lectura del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23, y vamos a leer del versículo 34 al 49. Lucas 23,
34 al 49, la palabra de Dios dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este era hombre justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahora continuamos con la proclamación de la palabra a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio. El Evangelio de la Cruz. Oremos. Señor y Dios Padre, permite que tu Espíritu nos hable el corazón, a nuestra mente. Y a través de esta palabra, Señor, fortalezcas nuestra fe, nos muestres el camino a seguir y tu voluntad. Permite que tu Espíritu esté con nosotros para discernir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de la Cruz. Las 7 palabras. Y me hago una pregunta: ¿por qué 7? ¿No 10 o 3? Porque yo en una situación así tal vez solo diría una sola frase y sería muy pequeña. El sacrificio de Jesús, colgado en una cruz, todo un martirio. ¿Cuántas palabras pudiera haber dicho yo en ese sacrificio? Pero vamos a ver el día de hoy qué nos señala el anunciamiento de las frases dichas por Jesús ahí en la cruz. 7, según la numerología juánica, significa lo completo, por excelencia, cuantas veces sea necesario. Así que hoy veremos el Evangelio de Cristo manifestado en las 7 frases dichas por Jesús ahí en la cruz, obedeciendo y sirviendo a su Padre, aún en esas circunstancias críticas, en circunstancias que ninguno de nosotros desearía estar. La primera de ellas la encontramos en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, en la que señala Jesús mismo y dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra en la que me lleva a reflexionar que sin perdón no hay entrada al reino de los cielos. Jesús, clamando a la misericordia y al perdón de Dios para la humanidad, muestra para lo que Jesús había venido y la puerta para recibir el perdón de Dios, señalando que el reino de los cielos se ha acercado como Él lo proclamaba en los tiempos de su ministerio. Ahí es donde nosotros debemos aprender y a recibir el perdón de Dios, siempre y cuando haya arrepentimiento para vida. Una invitación
para todos, porque el perdón de Dios está ahí al alcance de todos aquellos que creen que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. La segunda palabra me lleva a reflexionar sobre lo siguiente, que está ahí en el versículo también 23 del libro de Lucas, ese evangelio tan conocido por todos nosotros, en el versículo 43, donde Jesús, ante el arrepentimiento de aquel ladrón que estaba a su lado, la promesa de Dios viene de inmediato. Y dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que contesta Jesús a este joven. Mientras, como hemos leído en el pasaje, muchos otros le injuriaban, un solo hombre confiesa su pecado y reconoce a Jesús como su Salvador. Es decir, en Jesús reconoce su salvación. El camino a ella, el arrepentimiento para vida y conversión de los malos caminos. Es ahí donde Dios dice, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, Dios nos daría las promesas. Así que la promesa en la cruz le da vida abundante a este pecador, y eso es para lo que vino Jesús, para que tú tomes de las promesas de Dios, siempre y cuando en tu corazón, desde lo más profundo de tu alma, haya arrepentimiento y reconocimiento de que Jesucristo es tu Señor y Salvador. La tercera pregunta es, y la palabra nos lleva a entenderlo ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 26 y versículo 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa, dice la palabra de Dios. Reflexionemos a eso. En un momento Jesús señaló en una ocasión que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Es decir, al reconocer y aceptarle como nuestro Salvador y Señor, nos da una familia para caminar juntos a la eternidad. Así que no estamos solos. Jesús también procuró el bienestar de los hijos de Dios en este mundo y nos da una familia. Hemos sido llamados en salvación a pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Cristo. Nos ha dado un nombre y nos ha dado una posición. ¡Qué bendición, hermanos! Una gran bendición que nos da Jesús al proclamar el Evangelio ahí en la cruz. La cuarta palabra, señalada ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, nos lleva a entender y a comprender que Jesús, sin pecado, grita con fuerza, con gran dolor, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto sucede que en ese momento preciso Jesús recibe la carga del pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, hermano. Es separado de la presencia de Dios como lo es todo pecador y conducido en ese momento a la muerte, porque sabemos todos que la paga del pecado es muerte. Así que deberíamos reconocer ese gran sacrificio del que fue sin pecado al tomar nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades y aún todo aquello que no agrada a Dios, para darte vida, para darte la paz,
pero también una esperanza de la vida eterna. La quinta palabra que está expuesta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 28, nos lleva a entender y comprender lo que estaba en la mente y en el corazón de Jesús. Como Jesús sabía que todo ya había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, Jesús dijo: tengo sed. El Mesías tenía que confirmar en la cruz a lo que había venido. Por lo tanto, solo sería necesario que se confirmara al citar la Escritura. Y Jesús tiene un gran corazón y un gran pensamiento por amor a la humanidad. Y aún ahí confirma la voluntad del Padre. La sexta palabra, para que se cumpliese la Escritura y para que el Evangelio de Cristo fuese manifestado al mundo, nos lleva a entenderlo y comprenderlo en Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es decir, un plan redentor cumplido en servicio y humillación, con toda obediencia, con total obediencia y fidelidad, y no repetible, y para siempre. La séptima palabra, señalada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, nos muestra que Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Hoy que tenemos vida en Cristo, que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿por qué nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo de Cristo, pueblo de Dios, no tener en nuestro corazón de manera continua este clamor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para tener vida eterna, para gozar de la presencia de Dios en nuestra vida, de manera que Él sea quien guíe nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo nuestro ser? Y nosotros, en obediencia total, con fidelidad, vivir una vida aceptable delante de Dios y de testimonio a la humanidad. La reflexión se queda ahí, hermanos. Ahí está el Evangelio de Cristo proclamado en la cruz. El Evangelio que transforma vidas. El Evangelio que fortalece vidas. El Evangelio que podía trastornar y transformar una sociedad tan dañada como la que vivimos hoy. Un Evangelio que debía ser conocido por todos. Un Evangelio que debería ser vivido por la Iglesia de Cristo. Un Evangelio que debía ser vivido en las familias cristianas, sobre todo en los creyentes. Y dar el paso. Un paso con valentía de decir: Señor, yo deseo ser tu servidor. ¿Te atreverías, hermano? ¿Desearías servir a tu Señor y Salvador? Porque la palabra también dice: el que ama esta vida irremediablemente morirá. Mas aquel que esta vida no es tan importante y su corazón lo pone en la vida eterna, ese vivirá. Deberíamos aprender de ello
y depositar nuestra fe en Jesucristo para tener vida eterna. Vamos a orar. Si en tu corazón está el deseo de servir a tu Señor y Salvador, dile, heme aquí, para llevar y continuar llevando un mensaje de salvación a la humanidad que hoy muere sin Cristo. Señor y Dios y Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito para el cual nos has llamado a ser parte de tu pueblo, como iglesia, como familias, como creyentes, discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, pero siendo esa luz, al dar testimonio de que tú estás con nosotros por las bendiciones y promesas ya recibidas. Y que el mundo te conozca, Señor, y que el mundo tenga deseo, es decir, nuestros familiares tengan el deseo de caminar contigo por el testimonio que damos. En gratitud a tan hermosa salvación que tú has depositado ahí en la cruz, en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por llamarnos y hacernos parte de tu plan redentor. Como Iglesia Filadelfia, como una iglesia que está en medio de una colonia que tanto necesita de ti, de un país que está dañado por el pecado del hombre. Solamente tú puedes transformar esta sociedad, solamente tú la puedes fortalecer. Así que envía a tu pueblo a que lleve la paz tuya para con el mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Crucificado por mí fue Jesús.
Bien, hermanos, a continuación vamos a recibir la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Rogelio. Muy bien. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por habernos invitado a su casa de oración. Dándole gracias a Dios porque Dios está en nuestros hogares. Señor y Dios, Padre, te damos gracias porque nos das la vida. Y sabemos, Señor, que nos guardas de todo mal. Y reconocemos, Señor, que has dado provisión a tu pueblo. Solamente nos queda clamar día con día, Señor, que no falte el pan en nuestras mesas. Y que bendigas el fruto de nuestras manos, nuestros negocios, porque es una promesa que tú has dado a tu pueblo que no faltará y que tú proveerás. Gracias, Padre, por todo ello. Danos la certeza y la confianza que saldremos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz en sus hogares, con una buena relación con su familia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecemos que el apoyo de toda la iglesia y queremos decirles que Dios les siga bendiciendo grandemente como hasta ahora y les invitamos a que sigan viendo estas transmisiones a través de las redes sociales de nuestra iglesia, en Facebook y en YouTube. Y por último, hermanos, vamos a terminar con el postludio.